Isaías capítulo 40, como digo, vamos a leer el capítulo entero. Isaías capítulo 40, versículo 1, dice así la palabra del Señor. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca, y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder, y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él, y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño. En su brazo llevará los corderos, y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino de juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada, y que lo que no es. ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? El artífice prepara la imagen de talla, el platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como soplan ellos se secan, y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿A qué pues me haréis semejante, o me compararéis? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos, y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. A todos llama por su nombre, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido?
¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en a Jehová, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén. Vamos a orar ahora. Señor, gracias por tu palabra. Pedimos tu ayuda para entenderla en esta mañana. Gracias porque nos hablas directamente al corazón como Padre que eres, como Dios Todopoderoso, Señor, conociéndonos a la perfección, pues tú tienes un mensaje para nosotros. Y pido ayuda para compartir la palabra aquí en esta mañana. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Si queréis ponerle título al mensaje de esta mañana, sería ¿cómo es tu Dios? ¿Cómo es tu Dios? Esa pregunta se plantea por lo menos 2 veces a lo largo de esta lectura, de este pasaje. Fijaos, el versículo 18 dice, ¿a qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? Y el versículo 25, pues Dios mismo lanza la pregunta al pueblo diciendo, el versículo 25, ¿a qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Es interesante plantearse esta pregunta. ¿Cómo es tu Dios? El libro de Isaías es un libro muy interesante, también es bastante difícil de leer por cuanto tiene pues muchas referencias proféticas, habla acerca de otros pueblos, naciones, etcétera, etcétera, habla acerca del pasado del pueblo de Israel, habla acerca del futuro del pueblo de Israel. No soy experto en la historia del pasado de Israel y desde luego menos lo soy en el futuro de Israel, como pues podéis imaginar, por lo tanto no voy a entrar en detalle porque no soy capacitado en todos estos temas proféticos, ¿no? Lo que sí vemos a lo largo de este libro es que tiene palabras duras de parte de Dios hacia su pueblo. En el primer capítulo no hace falta que le busquéis, pero voy a citar algunas frases del primer capítulo de Isaías. Dios hablando con su pueblo, dice que es un pueblo cargado de maldad. Cargado de maldad. Otra parte en el primer capítulo dice, dejaron al Señor, provocaron a ira al Santo de Israel. Y luego dice, no me traigáis más vana ofrenda. El incenso me es abominación. Son palabras muy duras de parte de Dios para su pueblo por las equivocaciones y el pecado y el alejamiento que estaba sufriendo el pueblo. La buena noticia viene al final, sobre todo los últimos 27 capítulos más o menos, pero en el último capítulo 66 de Isaías, hay unas promesas también para su pueblo al que rescata, al pueblo suyo, el pueblo de Dios al que recupera. Dice, como aquel a quien consuela su madre, así yo os consolaré. Y dice también, vuestros huesos reverdecerán como la hierba. Al final, Dios, como siempre, es un Dios de misericordia, un Dios que rescata, un Dios que restaura. Pero es importante saber quién es Dios. Como digo, 2 veces por lo menos en este pasaje se lanza el desafío o la pregunta, ¿a qué me vais a comparar? Dice Dios. El domingo pasado, antes del culto, había pues una conferencia. Y mientras la mayoría estabais aquí abajo, pues Ruth estaba trabajando con los niños, tenía un trabajo duro porque son cada vez más niños los que vienen y estaba ahí aguantando como podía y enseñando y haciéndolo muy bien como lo hace ella. Y les lanzó a los niños pues una especie de desafío parecido a estos versículos que hemos leído aquí en esta mañana. Preguntó Ruth a los niños, dice, ¿cómo imagináis a Dios? ¿Cómo imagináis a Dios? Y es interesante escuchar la respuesta de los niños. Los niños tan pequeños primero tenían que contestar y luego Ruth les pidió que dibujasen cómo imaginan a Dios, ¿no?
Y es interesante pues ver la respuesta de los niños, qué imagen tienen ellos de Dios, ¿no? Y supongo que era, bueno, más o menos estándar, bueno, lo cual confirma que como iglesia estamos enseñando bien a los niños. Los niños pues dibujaban pues la figura de Dios como pudieran, y al lado tenían el mundo, como que Dios es el creador del mundo, ¿no? Y en algunos casos, algunos de los niños habían dibujado pues a Dios como una corona, pues representándole como rey. Lo que pasa, como se salían de las líneas, pues parecían llamas de fuego. Yo cuando miraba a uno de los niños que habían pintado corona, parecía como llamas de fuego. Dice, uy, este niño lee mucho Apocalipsis y mucho Ezequiel y tal y todo eso. Pero no, fue una corona que representaba que Dios es Dios y Dios es el Rey de Reyes. Y es importante tener claro nuestro concepto de Dios. El domingo pasado estuvimos en casa de familia de Raquel, y Raquel está hablando con una familiar, hablándole acerca de Dios, porque en la familia pues tenían un problema, y son familiares que tienen trasfondo más o menos religioso de España. Os podéis imaginar cuál es el trasfondo suyo, y por un problema que tenían en la familia, ella estaba, no me acuerdo qué exactamente estaba haciendo, pero como echando suertes o pidiendo a la suerte que ayudara. Y Raquel decía, no, si crees en Dios, ya está. Dios es suficiente. Pero ese familiar pues tiene una imagen equivocada de Dios. No era creyente como nosotros lo entendemos, ¿no? Y Raquel estaba pues insistiendo y aclarando que no, que Dios es suficiente para salvar. Y si pides a Dios, pues ya está. Y si confías en Dios, pues ya está. Esa familia nuestra pues tenía un concepto equivocado de quién es Dios. Y digo, por lo tanto, es importante que tengamos claro quién es Dios. En el pasaje que hemos leído, el pueblo de Dios está equivocado en su concepto de Dios. Se ha alejado tanto de su Dios que su percepción de Dios está pues errónea, es errónea. Fijaos lo que pone los versículos 27 y 28, si volvemos a leer. Estamos en Isaías 40, no saldremos de Isaías 40, ¿vale? Isaías 40, versículos 27 y 28. Como digo, pues el pueblo está sufriendo cautiverio, etcétera, etcétera, por culpa de sus pecados y su rebelión, ¿vale? Pero está sufriendo ese cautiverio, esos problemas. Y en versículos 27 y 28 dice, ¿por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. En otras palabras, el pueblo tenía un concepto equivocado de cómo era su Dios. Y es bastante triste leer esto en este pasaje. Por lo tanto, este pasaje, este capítulo 40 de Isaías, sirve para reafirmar al pueblo y enfatizar cómo era Dios y quién era su Dios. Y utiliza imágenes bastante fáciles de entender. Utiliza imágenes bastante reales también para explicar, para transmitir la idea de cómo es Dios. Utiliza también contrastes, y vamos a ver algunos de estos contrastes para reafirmar en nuestra mente, en nuestro corazón, quién es nuestro Dios. Fijaos los versículos del 6 al 8. Isaías 40, versículos del 6 al 8, que dice así, dice, voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Hay un contraste, ¿no? Contrasta pues la hierba del campo que se seca. En momentos de sol o época de mucho sol, mucho calor, pues la hierba se secará y las flores se marchitan. Y eso lo compara con la humanidad, con las personas humanas. Nosotros somos así. Un día estamos bien, otro día estamos mal y así vamos. Y Dios, en cambio, permanece para siempre.
Nuestro Dios es permanente y por eso nosotros podemos fiarnos de Él. No fiarnos de las personas, aunque a veces tienen buenas intenciones, pero fiarnos de nuestro Dios. Fiarnos de nuestro Señor porque Él es permanente. Y fiarnos de su palabra, porque como dice aquí, la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Utiliza otra serie de imágenes también a lo largo de este capítulo para ilustrar lo grande y poderoso que es nuestro Dios. Lo hemos celebrado antes en el tiempo de alabanza, qué grande es Dios, ¿no? Y pues vemos aquí pues otros ejemplos de Isaías escribiendo, inspirado por el Espíritu Santo, para comunicar quién es Dios. Y la verdad que utiliza un lenguaje fantástico, utiliza un lenguaje espectacular para que nosotros podamos hacernos algo de idea de cómo es nuestro Dios. Fijaos lo que dice el versículo 12. Fijaos lo que dice el versículo 12. Son preguntas retóricas, está haciendo preguntas que realmente no tienen respuesta porque la respuesta es Dios, ¿no? Fijaos lo que pone Isaías 40, versículo 12. Dice, ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. Me parece un lenguaje tan bonito y tan ilustrativo para nuestra mentalidad. Fijaos, es casi humorístico, ¿no? Pensar en esa idea, ¿no? ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano? ¿Os imagináis? Hacéis así con la mano y tenéis ese espacio así pequeñito, pues Dios podría meter todos los océanos y todas las aguas del mar en ese pequeño espacio. Él es tan grande es que como si Él pudiera tener todos los océanos en su mano. Evidentemente es un lenguaje figurativo, no habla acerca de las manos de Dios, pero para nuestra mentalidad, para que nosotros lo podamos entender, las aguas, todas las aguas y océanos en el hueco de su mano. Y luego habla de los cielos son un poco más grandes, por lo tanto habla del palmo, ¿no? Pues lo ancho de su mano, pues ahí entraría, en la mano de Dios entraría todos los cielos. Todos los cielos, Él es tan grande, ¿no? Y luego habla, pues, el polvo de la tierra con 3 dedos, ¿no? Nos imaginamos, si vamos con niños pequeños, pues, a la playa, pues están ahí con 3 dedos los niños, pues, juntando unos granitos de arena. Pues Dios, con esto, podría juntar todo el polvo de la tierra con 3 de sus dedos. Él es tan grande. Y los montes y los collados, pues como una balanza y unas pesas, Él podría medir todos los montes y todos los collados. Está aquí reafirmando la grandeza de Dios en momentos de prueba, en momentos de dificultad, en momentos de sentirse abandonados. El pueblo de Dios, pues Dios transmite este mensaje para reafirmar que Él es el Todopoderoso, que Él es el Todopoderoso, que Él tiene todo el poder. Y luego sigue hablando, versículos 13 y 14, que también tiene casi su humor estos versículos, también son muy ilustrativos, también son muy simbólicos para que nosotros podamos entender o tener algo de idea de cómo es Dios. Dice, versículos 13 y 14, dice, ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio y le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? Evidentemente la respuesta es nadie. Nadie podía enseñar a Dios. Pero me imagino la idea, la ilustración o la imagen aquí es como si Dios estuviera a punto de hacer el monte Everest, por ejemplo, el monte más grande, y tuviera que consultar con alguien, con el jefe de obra, ¿no? Con el ingeniero técnico, digamos, ¿cómo tengo que hacer este monte? Pues es absurdo, ¿no? Porque Dios es el Todopoderoso, el que tiene toda ciencia, el que es omnisciente, que no necesita consejero ni nada, pues es como si estuviera pidiendo ayuda a alguien. Pues no, es imposible, es impensable, porque nuestro Dios es tan grande. Nuestro Dios es tan grande y no necesita consejos. Y no necesita que alguien le enseñe, porque Él sabe. Porque Él sabe, Él tiene todo el poder y Él tiene toda la ciencia, todo el conocimiento. Y luego un poco más adelante, el versículo 21,
que dice así. Versículo 21 dice, ¿no sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Evidentemente, la respuesta es que sí, claro que sabían. El pueblo de Israel tenía mucho énfasis sobre la enseñanza que desde niños tenían que aprender acerca de Dios. Y si buscáis en el Antiguo Testamento, sobre todo en Deuteronomio, pues hay instrucciones para las familias, para los padres de familia, de niños pequeños, que desde niño les tenían que enseñar de la grandeza de su Dios, de la grandeza de su Creador y el que les había rescatado de Egipto, la esclavitud, y todas las maravillas y todos los milagros que Él hubiera hecho a favor de ellos. Entonces, cuando aquí dice, ¿no sabéis, no habéis oído? Pues claro que sabían, claro que habían oído. Desde niños, este pueblo había escuchado acerca de la grandeza y la gloria de su Dios. Lo que pasa es que parece ser que se habían olvidado. De ahí dos cosas. La importancia de enseñar a los niños acerca de las cosas del Señor. Y aplaudo y agradezco como padre, y también por el Ministerio de Educación, todos los que estáis implicados en la formación de nuestros niños, enseñándoles acerca de las cosas de Dios, enseñándoles acerca de la Biblia. Es un trabajo sumamente importante, lo digo como padre, lo digo también porque como niño yo también aprendí acerca del Señor, y lo digo también desde pues, el Ministerio de Educación aquí en la iglesia, la importancia de enseñar a los niños. Pero también la importancia para nosotros, los mayores, a seguir aprendiendo y a seguir incluso recordándonos las cosas que aprendimos como niños. Es importante no dejar de aprender y sobre todo no olvidarnos de las cosas básicas, las cosas fundamentales, las cosas esenciales de nuestra fe. ¿Qué tal vas con la lectura de la palabra? Necesitas refrescar, necesitas retomar la responsabilidad de leer, de estudiar. Te animo, si no tienes costumbre, pues coger algún libro de la biblioteca, comprar algún libro de la librería, ir a otra librería cristiana si queréis para mirar libros, o en internet pues bajar cosas para profundizar, para seguir creciendo en los caminos del Señor. Si no tienes costumbre de venir a la escuela dominical, pues como desafío, como recomendación más que desafío, te animo a que vengas a la escuela dominical. Fijaos que estamos empezando una serie sobre el Padre Nuestro. Pues ¿dónde mejor empezar que con el Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre? Si no tienes costumbre de venir, vente. Vini ya anunció pues, este martes la conferencia. El conferenciante se llama John Lennox, terminado en X, y no John Lennon, el de los Beatles, ¿vale? Que es importante aclarar. Entonces, John Lennox tiene un ministerio de apologética. ¿Sabéis lo que es la apologética, ¿no? La defensa del cristianismo, ¿no? Basándose en la razón, basándose en la Biblia, evidentemente, pero basándose en la razón para argumentar en contra de los que dicen que la ciencia, como dice, se titula la charla, ha enterrado la ciencia a Dios. Pues te animo, si tienes tiempo este martes por la tarde, a asistir ahí en el Ateneo, a este hombre, siervo de Dios, que ha estado, es un hombre bastante conocido en el Reino Unido, ha estado implicado en debates televisivos con el Stephen Hawking. ¿Conocéis Stephen Hawking, no? Supongo, el científico. Pues en debates, este hombre, este hermano, John Lennox, defendiendo lo que es la fe cristiana y las evidencias incluso para la fe cristiana, lo que nosotros profesamos, ¿no? Entonces, si tienes el martes por la tarde libre, pues podéis buscar en el boletín y ver dónde es, y ir. Y si no, pues los domingos aquí en la escuela dominical o cogiendo libros aquí, te animo a que profundices en las palabras, en la palabra del Señor, en las enseñanzas de nuestro Dios, ¿no? Porque aquí el pueblo, la gran equivocación era que se había olvidado de las cosas que habían aprendido desde niños. Y nosotros tenemos que reafirmar estas cosas fundamentales, esenciales de nuestra fe, y también seguir adelante y seguir creciendo y profundizando más, ¿vale? Lo lanzo así como palabra de ánimo para todos, para que no caigamos en el mismo error del pueblo de Israel de olvidarse y equivocarse en su concepto de Dios. Por lo tanto, estos
versículos que hemos leído enfatizan, subrayan que Dios es todopoderoso. Dios tiene todo el poder. Dios es el creador. Dios es el creador. Pero no solamente esto, sino también hay versículos aquí que habla acerca de las naciones. Las naciones, los poderosos y los que gobiernan. El versículo 17, fijaos lo que dice. Dice, como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada y que lo que no es. El pueblo de Israel en aquel entonces tenía luchas con otros pueblos, tenía muchos enemigos, otras naciones que se levantaban contra ellos, y a veces otras naciones que hacían alianzas entre ellas para pelearse contra o pelearse con Israel. Y ante estos enemigos, a veces enemigos imponentes, enemigos fuertes, enemigos poderosos, pues Dios reafirma que las naciones, estos enemigos, ante Dios son como nada. Son como nada. Tan grande es Dios que Él podía hablar consolando a su pueblo diciéndoles, no os preocupéis, estas naciones que veis, vosotros veis como muy grandes, enemigos muy imponentes y espectaculares, pues para mí no son nada. Vosotros confiad en mí. Vosotros confiad en mí. En el capítulo 41, el capítulo siguiente, habla acerca de las batallas y las contiendas que tenía el pueblo de Dios luchando contra sus enemigos. Y Dios aquí pues, comunica estas palabras para transmitir la idea de que Dios es todopoderoso, todopoderoso. Es un pasaje que habla mucho acerca del poder y la gloria y pues todas estas cosas, lo incomparable que es nuestro Dios, lo grandioso, lo majestuoso, y es importante celebrarlo porque es verdad, lo hemos celebrado en la alabanza también antes, de celebrar la grandeza de nuestro Dios. Pero también tiene una parte de ternura, tiene una parte de amor, también una parte de amor de padre hacia su pueblo. El versículo 1 dice una cosa, dice, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Son palabras de ternura, son palabras de amor, son palabras de misericordia, son palabras compasivas. Son palabras de Dios hacia un pueblo que está sufriendo. Y Dios conoce nuestros sufrimientos también. Dios conoce las situaciones que nosotros tenemos que vivir y que tenemos que soportar. Y podemos confiar en Él y podemos estar seguros de que Él está para consolarnos. Él está para animarnos. Incluso, como en el caso del pueblo de Israel, cuando los problemas y los líos vienen como consecuencia del pecado. Como consecuencia del pecado. Incluso cuando nosotros, como consecuencia del pecado, nos alejamos de Él, podemos estar seguros de que si nosotros estamos arrepentidos, pues Él volverá a recogernos, Él volverá a levantarnos, Él volverá a restaurarnos. El versículo 11 también dice, como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Me gustan también mucho estas palabras de ternura, de suavidad. Aquí donde pone al final pastoreará suavemente, en otra versión pone que pastoreará con cuidado, y es una idea de gentileza, pues eso, de ternura y de afecto hacia su pueblo. Por una parte, y en muchos versículos de los que hemos leído, pues enfatiza lo grandioso y poderoso que es nuestro Dios. Pero no perdamos de vista que también es un Dios cercano, es nuestro Padre celestial, uno que está con nosotros para pastorearnos, para cuidarnos, para levantarnos, para restaurarnos. No sé en qué momento de tu vida cristiana estás. No sé lo que estás viviendo en tu vida en el día a día. Desde luego somos muchos aquí
muchas situaciones, muchos contextos muy diferentes, a lo mejor con muchas dificultades y muchos problemas. Que sepas que Dios es un Dios de consuelo, un Dios de consuelo. Ahora, si tu situación es consecuencia del pecado, el punto de partida es confesar este pecado ante Él y aceptar su perdón y ser restaurado en tu relación con Dios. Si no es consecuencia del pecado, si es por circunstancias, pues también puedes confiar en Él porque es un Dios de amor. Esta mañana en las clases de la escuela dominical estamos estudiando el Padre Nuestro y esta mañana fue la frase Padre Nuestro que estás en los cielos. Y estamos comentando que, claro, para algunas personas la imagen de Dios como Padre es difícil de asimilar porque han tenido padres malos, padres ausentes, como comentamos en la clase de esta mañana, a lo mejor padres violentos, padres alcohólicos incluso. Por lo tanto, esa idea de Dios como Padre, pues para mucha gente no les cuadra, porque su imagen, su realidad, su experiencia de un padre ha sido negativa esa experiencia, ¿no? Y Jesús dice, en Juan 14, dice, el que ha visto a mí, ha visto al Padre. En otras palabras, Jesús es el modelo de Padre. Jesús es el modelo de Padre. Jesús, que es Jesús, nuestro Señor de amor, Jesús perfecto en su amor hacia sus seguidores, hacia sus discípulos, pues esa es la imagen de Padre que tenemos que tener cuando oramos Padre nuestro que estás en los cielos. Un Padre de amor, un Padre que restaura, un Padre que provee por las necesidades de sus hijos, un Padre a la vez todopoderoso, un Padre que tiene todo poder, un Padre celestial, a diferencia de los padres terrenales con sus limitaciones, con nuestras limitaciones como padres, pues nuestro Dios es Padre celestial. Es el Padre que tiene todo el poder y todo el conocimiento de nuestra situación. Una cosa ya para terminar, una cosa que también comentamos en la clase esta mañana, es que solo pueden llamarle Padre aquellos que son sus hijos, evidentemente, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los hijos de Dios? Eso la mayoría ya lo sabéis, para algunos ya no lo saben y pues lo comunicamos para que lo sepáis. Mucha gente pregunta a las personas en la calle, ¿quiénes son los hijos de Dios? Y contestarán, pues todos somos hijos de Dios, todos pues, los seres humanos, todos somos hijos de Dios. Pero según la palabra de Dios, no es así. Según la palabra del Señor, no es así. Solamente aquellos que han recibido a Cristo como su Señor y Salvador, tienen el derecho y el privilegio de poder llamarle Padre al Dios Todopoderoso. Y pregunto en esta mañana, ¿tú ya has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador? ¿Eres consciente de que eres pecador, pecadora, necesitado de un Salvador porque eres incapaz de salvarte a ti mismo? Pues la buena noticia es que hay un Salvador. Cristo es el Salvador, el que puede salvar y rescatar incluso a los casos más perdidos, más desesperados, más alejados de Dios. Dios es poderoso para salvar. Y Él puede salvar y salvará todo aquel que venga con fe y arrepentimiento a Cristo para recibir esta salvación. Si todavía no has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador, pues en esta mañana entrega tu vida a Él. Simplemente hay que reconocer tu necesidad, tu incapacidad de salvarte a ti mismo y tu estado de ser pecador, alejado de Dios y necesitado de la salvación. Y creyendo en el Señor Jesucristo, creyendo que Él murió por ti, serás salvo. Y los que somos cristianos en esta mañana, disfrutemos de esa verdad, de que el Dios Todopoderoso, el Creador, el que tiene todo el poder, que no hay nada imposible para Él, pues Él es nuestro Dios. Y nosotros podemos tener acceso a Él. Dicen al final de Hebreos 4, dice, acerquémonos al trono de gracia. Al trono de gracia. Tenemos acceso al Padre, sea cual sea nuestra circunstancia. Estemos como estemos donde estemos, podemos acceder a Él y Él nos recibirá. Vamos a orar. Cerramos los ojos. Oramos. Señor, te alabamos y te adoramos por quién eres tú.
Tú eres el Todopoderoso, tú eres el Señor de señores y Rey de reyes, tú eres el que tiene todo conocimiento. No hacía falta un consejero para ti porque tus planes fueron y son y serán perfectos. Gracias porque tienes todo el poder para salvarnos, para rescatarnos, sea cual sea nuestras circunstancias. Señor, pido por mis hermanos aquí, pido por aquellos que tienen problemas, pido por aquellos que tienen luchas, que los consueles, que los ayudes en sus luchas y sus circunstancias a seguir aferrándose a ti, Señor, porque tú eres, tú eres nuestro Padre Celestial, tú eres el que tiene cuidado de nosotros. Señor, si hay personas aquí que no te conocen todavía como Señor y Salvador, pues toca sus corazones, Señor, para que puedan aceptar y recibir a Cristo, que puedan tener fe y creer en Él, que Él es el único Salvador. Ayúdanos, Señor, como iglesia, ayúdanos a seguir creciendo como iglesia, ayúdanos a seguir creyendo como iglesia, Señor, creyendo en ti, Señor, creyendo que tú eres el Todopoderoso, el que nos lidera, el que va por delante de nosotros, el que nos rescata, el que nos cuida, el que nos guía, al igual que para el pueblo de Israel, Señor, pues también para nosotros. Ayúdanos a seguir confiados. Perdónanos nuestros pecados, Señor, ayúdanos a volver a ti, Señor, arrepentidos y recibiendo otra vez pues ese perdón que tú nos das. Bendícenos como iglesia, bendícenos cada uno, Señor, porque reconocemos que te necesitamos, pero te damos gracias porque estás par y por nosotros. En el nombre de Cristo, amén.